Vamos a poner en pantalla la lectura bíblica de la segunda carta de Pablo a su hijo espiritual Timoteo, allí en el capítulo 1, en el verso 3 en adelante. Pablo le dice a Timoteo que al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida, a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. Y de esto estoy convencido, por eso te recomiendo que avives la llama. La versión Reina Valera dice que avives el fuego, que avives la llama, que avives el fuego del don de Dios, ese don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, dice Pablo. Y aquí el apóstol Pablo escribe a Timoteo desde la cercanía de la oración, de la memoria. Pablo no le habla como un discípulo que está distante, que está lejos, sino como un hijo. Le habla como un hijo amado, cuya fe ha sido marcada por generaciones. Primero por su abuela Loida, como lo dice el texto, y después por su madre Eunice, y ahora por Pablo mismo. En medio de las lágrimas, en medio de la distancia, ya que Pablo está preso en Roma en ese momento, sabiendo que su hora de muerte se aproximaba, Pablo recuerda que la fe verdadera no se apaga, sino que se transmite. La fe verdadera se hereda y se fortalece. Por eso el apóstol le exhorta a Timoteo a avivar el fuego del don de Dios, a no dejar que la llama se apague. Él le exhorta, lo anima a mantenerla encendida con pasión, gratitud, tenerla encendida con perseverancia. Y este llamado no es solo para Timoteo, hoy es para nosotros, mi amada iglesia, para cada uno de nosotros. Porque el fuego del Espíritu necesita ser alimentado en cada corazón que ha recibido la gracia de Jesucristo. ¿Vos recibiste la gracia de Jesucristo? ¿O estás de curioso acá? Si has recibido la gracia de Jesucristo, entonces el fuego del Espíritu necesita ser alimentado en cada corazón. En el texto que hemos leído podemos ver que el apóstol Pablo le hace un llamado directo a un joven predicador de nombre Timoteo, el cual Pablo mismo era su mentor, y le dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Hoy Dios ese llamado te lo está haciendo a vos. Aviva el fuego del don que Dios puso en ti. Amén. Y la palabra que usó el apóstol Pablo fue anasopureo, la cual significa literalmente volver a encender, reencender, volver a encender. Y cuando volvemos a encender el fuego del Espíritu Santo, mi amado, mi amada, se le da un nombre. ¿Y sabes cuál es ese nombre? Ese nombre es avivamiento. ¿Cuál es el nombre? Avivamiento. Avivamiento. En la historia de la iglesia cristiana ha habido varios avivamientos que impactaron iglesias, impactaron ciudades y hasta naciones enteras. Y puedo mencionarte algunos de los avivamientos más conocidos. Por ejemplo, el avivamiento de la Reforma Protestante en Europa, allí por el 1517. ¿Quién fue quien comenzó ese avivamiento? Su nombre fue Martín Lutero.
impulsó un regreso a la Biblia, que la gente volviera a leer la Biblia, volviera a la fe en Cristo, no con un ritualismo como estaban acostumbrados por la Iglesia Católica Romana de aquel tiempo, ritualismos humanos, sino que volvieran a la salvación por gracia. Otro avivamiento fue el de los metodistas en Inglaterra. Por allá, ya un poco más cerca para este lado, 1730 a 1790. Fíjense que fueron 60 años, del 30 hasta el 90. Y el líder que llevó adelante ese avivamiento fue John Wesley. Este siervo de Dios tomaba su caballo y cabalgando de pueblo en pueblo, predicaba el Evangelio, llamando a la conversión personal y a una vida de santidad, y la gente se convertía. Después tuvo el gran avivamiento en Norteamérica, en el 1740 al 1760, 20 años. Y allí los líderes ya no fue uno, sino fueron dos. Los líderes fueron Jonathan Edwards y George Whitefield. Y miles se convirtieron al escuchar un mensaje claro de arrepentimiento y de fe genuina. Luego tuvo el avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles en 1906. El líder o quien llevó adelante ese avivamiento fue William J. Seymour. Este avivamiento marca el inicio del pentecostalismo moderno, el que conocemos hoy en día, con énfasis en la obra del Espíritu Santo, dones espirituales, el evangelismo. Y de este movimiento surgieron miles de iglesias pentecostales alrededor de todo el mundo. Ahora usted me dirá, ¿y aquí en Argentina? ¿Hubo avivamiento alguna vez en Argentina? ¿Usted qué cree? ¿Sí? Hubo un avivamiento en Argentina. Y cuando yo le diga la fecha y los años, usted va a decir, wow. El avivamiento comenzó en el 1950 hasta el 1980. 30 años. Y hubo un líder, un pastor que fue llamado al Señor y entendió esto, que fue Tony Hicks. Él comenzó este avivamiento en Argentina y luego lo continuó el pastor Claudio Freyson, que seguramente todos han escuchado. Y este avivamiento fue basado en el evangelismo masivo. Este movimiento y avivamiento fue basado en las cruzadas multitudinarias, llenando estadios. Cambió la historia espiritual del país. Y usted me dice, parece que no me da la sensación. Pero fue así, mi hermano. Cambió la historia espiritual del país e influyó en otras naciones de Latinoamérica, no solamente aquí en Argentina. Hoy necesitamos un nuevo avivamiento. ¿Amén? Amén. Pero, ¿sabes? Podemos ver que la historia de la iglesia nos confirma algo muy importante. Si escuchaste bien lo que yo dije recién, lo importante aquí es que los grandes avivamientos casi siempre comienzan en una persona. Comienzan en un corazón que se rinde. Comienza en un corazón que busca, que se arrepiente, que ora, en un corazón que clama y desea más de Dios. Allí nace el avivamiento. Y podemos decir entonces que la pregunta de hoy no es ¿cuándo vendrá un avivamiento a mi iglesia? ¿Cuándo vendrá un avivamiento a mi iglesia? ¿Cuándo se llenarán las sillas? La pregunta, y presta mucha atención, la pregunta no es ¿cuándo vendrá un avivamiento a mi iglesia? La pregunta debe ser si estoy dispuesto a que el avivamiento comience en mí. ¿Estás dispuesto a que el avivamiento comience en vos? Amén. Porque allí está la punta del ovillo. Allí es cuando Dios comienza realmente
a hacer que tu vida sea, como cantábamos, una luz que ilumina. Que la gente escuche la palabra y se rinda a los pies del Señor. Mis amados, mis amadas, necesitamos ese avivamiento del fuego de Dios en nuestro corazón. Y ese avivamiento comienza mañana. Comenzarán a llenarse las sillas que hoy sí están vacías. Si ese avivamiento en tu vida comienza hoy, mañana comenzarán a llenarse las sillas que hoy están vacías. Mirá la silla que tenés a tu lado. Quizás esté ocupada. Gloria a Dios. Pero también sé que está vacía. Necesitas de ese avivamiento para que no te deje volver atrás, para que no te permita renunciar al llamado del Señor. Experimentar ese fuego en tu corazón que te haga sentir al Señor, cueste lo que cueste. Y sabes, hablando de cueste lo que cueste, allí en Jeremías 28 y 9 podemos leer lo siguiente. Dice que cada vez que hablo es para gritar violencia y destrucción. Está hablando el profeta. Y por eso la palabra del Señor fue cada día para mí una deshonra y una burla. Si digo, no me acordaré más de Él ni hablaré más de su nombre, entonces su palabra es en mi corazón como un fuego ardiente que penetra hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero no puedo más. Jeremías se lamenta porque cada vez que habla, cada vez que transmite lo que el Señor le dice que tiene que hacer, tiene que anunciar siempre violencia y destrucción. Y eso le trae burlas, eso le trae desprecio continuo hacia su persona. Entonces Jeremías piensa en callarse. Él piensa en no mencionar más el nombre de Dios. Pero descubre que dentro de él hay un fuego ardiente, encerrado en sus huesos, que arde dentro de él, que no puede contener. Y hay algunas claves que hoy quiero que tengamos en consideración sobre esta experiencia del profeta Jeremías. En primer lugar, el costo que tenía ser profeta. Jeremías fue rechazado, a Jeremías se le burlaban, porque su mensaje no era agradable. Y él lo decía porque a él se le ocurría, él estaba transmitiendo lo que Dios quería que el pueblo supiera. El costo que tenía de ser profeta no era realmente agradable para él. Ser fiel a la palabra de Dios lo expone al dolor humano. En segundo lugar, la tentación de callar. Por todo esto que le sucedía, el profeta considera guardar silencio, no hablar más. Está tentado a ya no abrir su boca, porque hablar le trae sufrimiento. Aquí vemos la lucha interna, esa lucha interna que él tiene entre obedecer y estar cómodo. Que nosotros, sin ser profetas, ¿hay algún profeta acá? No. Que nosotros, sin ser profetas, la tenemos y la luchamos. Lamentablemente a veces le gana por goleada la comodidad a la obediencia. Y la tercera clave es el fuego interior. La palabra de Dios no solo es información. La palabra de Dios es una fuerza viva. Una fuerza viva. Jeremías la describe como un fuego que quema por dentro, imposible de apagar. ¿Cuántos hoy sienten ese fuego? Gracias a Dios por eso. Oh, amén. Y por último, en cuarto lugar, lo inevitable de la misión. Aunque Jeremías
quiera callar, la presencia de Dios lo impulsa. El llamado es más fuerte que el miedo. Y a pesar de todo el sufrimiento y de las lamentaciones de Jeremías, él continúa porque ese fuego lo impulsa a hacer. Y esto nos muestra que la verdadera vocación no depende de las circunstancias externas, sino de esa fuerza interior que Dios enciende dentro de sus hijos. Dios quiere encender esa fuerza dentro de tu vida, mi amado, mi amada. Amén. El fuego de su palabra arde en quienes han sido llamados. Vos has sido llamado. Amén. Vos has sido buscado. Por eso hoy estás aquí. Y aunque haya oposición y por supuesto que la va a haber, porque siempre va a haber oposición cuando uno busca al Señor. La fidelidad se sostiene porque ese fuego no se puede apagar dentro tuyo. Tenés que comprender, mi amado, mi amada, que entonces ese avivamiento que necesitas en tu vida tiene 3 características. Y la primera, la segunda y la tercera característica se encuentran en el texto que leímos para comenzar al principio. 2 Timoteo 1, del 5 al 6, vuelvo a leerlo, dice: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. Amén. De eso estoy convencido, dice Pablo. Y por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Veamos ahora entonces, mi amada iglesia, cuáles son las características de un avivamiento. La primera característica es: el avivamiento no puede ser fingido. Si volvemos a leer el verso 5 del texto central de esta mañana, traigo a la memoria tu fe sincera, dice Pablo. Tu fe sincera. Allí no hay fingimiento. La cual animó primero a tu abuela Loida y tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Es lamentable, mis amados, que haya personas que fingen espiritualidad en las iglesias. Pero es una realidad. Es lamentable, pero es una realidad. Hay personas que fingen espiritualidad en las iglesias, que tienen apariencia de que el fuego de Dios está ardiendo en sus corazones, pero ¿sabes qué? Sus acciones dicen todo lo contrario. Tenemos que comprender algo muy importante en esta mañana. El fuego verdadero no se aparenta. El fuego verdadero se vive. Se vive. Así como la fe no puede ser fingida, de la misma manera el avivamiento de nuestra vida no puede ser fingido. Es decir, no se trata de lo que aparentamos en la iglesia durante los cultos. ¿Sabes que hay profesionales que aparentan durante los cultos? Sino de la comunión verdadera que la persona tiene que tener. Esa comunión diaria con Dios en lo íntimo, en nuestro aposento. Jesús dice allí en Mateo 6:6: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Ya deja de fingir. Deja de fingir lo que no existe en tu corazón. No vengas a aparentar lo que no eres. Permití que comience en vos ese avivamiento para el cual fuiste llamado. La segunda característica del avivamiento es individual. El verso 6 del capítulo que leímos, del capítulo 1, dice: por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse mis manos. Tenemos que comprender que avivar el fuego del don de Dios es algo individual. No depende de otros. Tu avivamiento no depende del que tenés sentado a tu lado, ni depende de tu familia,
ni depende del pastor. Es una decisión personal, es una experiencia de cada uno de nosotros. Pablo no le dice a Timoteo que tu iglesia te avive. No le dice que tus líderes te aviven. Tampoco le dijo que tus padres te aviven. La orden es personal. Pablo le dice, te recomiendo que tú avives el fuego, la llama que recibiste. Esa es tu tarea, no es la tarea de otro. Y no se trata de que otros hagan, no se trata de que otros quieran, o que otros se decidan a buscar más de Dios. Sos vos el que lo tiene que hacer, es tu tarea hacerlo. Amén. Es algo solamente entre vos y Dios. Santiago dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los indecisos, purifiquen su corazón. Dejá de aparentar lo que no sos. Y la tercera característica, el avivamiento es intencional. Y volvemos a leer allí 2 Timoteo 1:6. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Hoy quiero que te vayas con este mensaje, este mensaje y este versículo grabado a fuego en tu corazón. Aviva la llama del don de Dios que recibiste. Y es necesario que como cristianos comprendamos una verdad espiritual muy importante. ¿Sabes? El avivamiento no es algo orgánico, sino que se da de forma intencional. Es algo intencional. Yo tengo que poner mi parte, buscarlo, quererlo, desearlo. ¿Qué significa que el avivamiento no es orgánico? Algo orgánico es lo que crece solo, sin que nadie intervenga. Por ejemplo, hay plantas que pueden crecer solamente con solo tener lluvia y sol. No necesitan que alguien las riegue o las ponga con abono. Simplemente se da naturalmente. Un ejemplo de eso es el césped, el pasto. Pero ¿sabes? El avivamiento espiritual no funciona así. El avivamiento de nuestra vida no aparece solo, no llega por casualidad, no ocurre porque pasó algo lindo en el culto, ni porque la adoración estuvo ungida, como en esta mañana. El avivamiento de nuestro corazón es intencional, y esto significa que tenemos que tomar acción, tenemos que decidir y tener disciplina espiritual. No nace espontáneamente, no es un hongo que de la nada aparece. En el Salmo 105:4 podemos leer que se nos exhorta a buscar al Señor y su fuerza, a anhelar siempre su rostro. El Señor nos está diciendo que le busquemos. Buscar al Señor, buscar su fuerza. ¿Cuántas veces te sentís débil, sin fuerzas? Y pensás, bueno, voy a empezar a tomar alguna vitamina, algo. Quizás sí sea necesario físicamente, pero espiritualmente tenés que buscar la fuerza del Señor, anhelar siempre ver su rostro, buscar su rostro. El fuego de una fogata, mi amado, no sigue ardiendo solo. No arde solo. Si no le echamos leña al fuego, si no la alimentamos, poco a poco este se apaga. El fuego de Dios es igual. Dios lo enciende. Pero cada uno de nosotros tiene la responsabilidad. ¿Qué tiene? La responsabilidad De mantenerlo encendido. La responsabilidad de avivarlo. Pablo dice allí en su primera carta, a los tesalonicenses, en el 5:19, Pablo escribe: no apaguen el espíritu. No apaguen el Espíritu. El Espíritu Santo es fuego que da vida, da dirección. El Espíritu Santo da poder. Y sabes, mi hermano, mi hermana, apagarlo es sofocar la voz de Dios.
en ti. Es dejar que la rutina, es dejar que el pecado, el mundo, la carne, la indiferencia apaguen la llama que Él encendió un día en vos. Amén. Un día la tuviste. Eso creo al menos. Y por eso este mandato es urgente. No apagues el espíritu. Amén. Más bien alimentalo con oración, con obediencia, con pasión por Cristo, para que su luz siga ardiendo y su luz siga transformando todo lo que hay a tu alrededor. Yo siempre digo de que cada uno de nosotros tenemos un micromundo a nuestro alrededor. Y a ese mundo es cuando Jesús dice: id y a todo el mundo predicarle. Empezá por ese micromundo. Sé luz a tu alrededor. Amén. Amén. Para terminar entonces, en esta mañana, quiero que hoy te lleves a tu casa esta palabra. Hoy vas a salir distinto de aquí, pero vas a salir distinto de aquí a como llegaste si realmente has entendido la palabra que Dios te trajo hoy. Te vas a ir mucho mejor de lo que llegaste. Vos me podés decir: sí, pastor, pero yo hoy vine bárbaro. Pues Dios te dice que te vas a ir mejor. Amén. Amén. Esta palabra nos ha recordado que el avivamiento no comienza en multitudes. El avivamiento no depende de otros. El avivamiento comienza en tu corazón. ¿En dónde comienza? En tu corazón. Dios no está esperando a un grupo. Dios no está esperando a una iglesia completa para encender su fuego. Dios te está llamando a vos. Dios está llamando a cada uno de nosotros de manera personal, tal como Pablo llamó a Timoteo. No podés fingir ese fuego. No podés depender de otros para que lo enciendan. Y no podés esperar que llegue solo. El avivamiento que transforma vidas, que transforma familias e iglesias, comienza cuando un corazón, tu corazón, decide buscar a Dios con sinceridad, con intención, buscarlo con pasión. Y ya hoy no preguntes más: ¿cuándo vendrá el avivamiento a mi iglesia? Pregúntate si estás dispuesto a que el avivamiento comience en vos.